Bienvenidos a este video donde vamos a desarrollar el tema de funciones. Bien, las funciones son una extensión de las relaciones. Más propiamente dicho, las funciones son un caso particular de las relaciones. En este video vamos a cubrir los temas de funciones, aplicación de funciones, composición de funciones y funciones inversas. Y también estudiaremos las propiedades que cumplen las funciones. Sean entonces A y B dos conjuntos no vacíos que llamaremos a A el dominio y B al codominio. Entenderemos por función de A en B toda regla que hace corresponder a cada elemento del dominio un único elemento del codominio. Más precisamente, una función es un conjunto de pares ordenados tales que la primera componente pertenece a A y la segunda componente pertenece a B. Es decir, una función es un subconjunto del producto cartesiano de A por B. Para denotar una función utilizaremos un símbolo que es bastante frecuente, que se la denota con la F. Bien, entonces vamos a tener una función que va a ser un subconjunto del producto cartesiano de A por B. Bien, obviamente, como se puede observar acá, una función va a ser un conjunto de pares ordenados. Entonces acá vamos a tener a nuestra función definida de un conjunto A hacia el conjunto B. Bien, vamos a ver un ejemplo. Si A tuviera los siguientes elementos, el menos 1, el 0, el 1 y el 2, y B tiene los siguientes elementos: el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Bien, ahora vamos a definir una función que sea igual al par ordenado tal que la imagen sea igual a x al cuadrado, el primer componente al cuadrado. Entonces, los elementos que va a tener nuestra función van a ser los siguientes pares ordenados. Vamos a tener a f y vamos a tener los pares del menos 1. Vamos a tener como imagen que se va a elevar al cuadrado. Menos 1 al cuadrado va a ser 1. Vamos a tener el siguiente par, 0 al cuadrado va a ser 0. Vamos a tomar el siguiente, 1 al cuadrado va a ser 1. Tomamos el siguiente, que va a ser 2 al cuadrado va a ser 4. Bien, como vemos acá, tenemos entonces nuestra función con estos 4 pares ordenados. Y si dibujamos a partir de acá un diagrama de Venn, tendríamos lo siguiente. El conjunto A y el conjunto B.
Entonces acá vamos a tener los elementos de A, que en este caso son el -1, el 0, el 1 y el 2. Bien, en B vamos a tener los elementos el 0, el 1, el 2, el 4 y el 3. Bien, entonces vamos a acá tener la siguiente función que dice que la imagen del -1 es el 1. Entonces vamos a tener el -1 es el 1. Del 0 es el 0. Del 1 es el 1. Y del 2 es el 4. Y como pueden observar, tanto en esta definición como en este diagrama de Venn, todo elemento del dominio tiene solamente una imagen, una única imagen. Y observen también acá la siguiente situación, que elementos distintos, por ejemplo el -1 y el 1, pueden tener la misma imagen. A continuación, vamos a definir unas propiedades que deben cumplir todas las funciones. Bien, está claro que una función entonces no es más que una relación. En una relación teníamos conjuntos de pares ordenados y obviamente una función también va a tener un conjunto de pares ordenados. Bien, para entender bien qué es una función entonces, vamos a definirlo de la siguiente manera. F es una función de A en B si y solo si la función f debe ser un conjunto del producto cartesiano de A por B y debe satisfacer las siguientes condiciones. Para todo elemento de A que pertenece al conjunto A, debe existir un elemento B que pertenece a B, tal que el par ordenado A, B pertenezca a la función. Bien, vamos a recordar acá entonces que si tenemos una función que se define de A en B, vemos claramente que el conjunto A es el dominio y el conjunto B es el codominio. Bien, la segunda propiedad entonces dice que el par ordenado AB que pertenece a una función y tenemos otro par ordenado AC que pertenece igual a la función, entonces tanto B y C deben ser iguales. Esta propiedad básicamente dice es que un elemento del dominio no puede tener dos imágenes distintas. Debe tener solamente una imagen. Bien, si el par ordenado AB pertenece a la función f, decimos que B es la imagen de A por f y suele escribirse de la siguiente manera. B va a ser igual a f de A. Bien, vamos a hacer unos ejemplos donde vamos a diferenciar relaciones y funciones. Bien, a continuación tenemos este ejemplo. Sea el conjunto A igual a todos estos elementos y el conjunto B igual a todos estos elementos. Y vamos a definir una relación que sea esta de acá. Bien, habíamos dicho que una función no es más que una relación. Para que sea una función debe cumplir las propiedades que ya vimos. Bien, como pueden verse acá, vamos a tener entonces que la imagen de A es igual a 1. La imagen de B es igual a 2. La imagen de C es igual a 2 también.
y la imagen de D es igual a 1. Como pueden ver acá, no hay elementos que se repitan en el dominio y que tengan imágenes distintas. Para verlo más claramente, vamos a diseñar un diagrama de Venn. Bien, entonces acá tenemos que la A tiene una función hacia el 1. Entonces vamos a poner acá, A va con 1, el B va con 2. Y tenemos que el C, la imagen del C es 2. Y la imagen de D es 1. Bien, como pueden notar acá, ninguno de los elementos del dominio tiene dos imágenes distintas. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Bien, tenemos este otro ejemplo donde vamos a tener los mismos conjuntos A y B. Y vamos a tener esta relación. Y vamos a comprobar si esta relación es una función. Entonces acá vamos a tener la imagen de A, que va a ser igual a 1. Vean que acá se va a repetir otra vez. La imagen de A va a ser igual a 2, pero con un elemento distinto en el codominio. Acá vamos a tener entonces la imagen de B va a ser igual a 2. Y acá vamos a tener la imagen de C va a ser igual a 1. Claramente vemos que esta relación no es una función, ya que no cumple la propiedad de que un elemento solamente debe tener una imagen única y no dos, como vemos acá. Bien, si lo hacemos en diagramas de Venn tendríamos lo siguiente. Bien, tenemos entonces este diagrama donde claramente vemos que un elemento del dominio tiene dos imágenes distintas dentro del codominio. Entonces, esta relación no es una función. Bien, ahora vamos a ver una representación cartesiana de funciones. Lo mismo que las relaciones, las funciones pueden representarse mediante un sistema de coordenadas cartesianas en el plano o en el espacio, según que el dominio sea unidimensional o bidimensional respectivamente. En el caso de representaciones planas, el dominio es un subconjunto del eje horizontal y el codominio del eje vertical. Bien, vamos a ver un ejemplo. Bien, vamos a tener esta función que se define de A a B. Obviamente f es un subconjunto del producto cartesiano de A por B. Bien, vamos a representarlo en un plano cartesiano de la siguiente manera. Bien, vamos a tener entonces este plano cartesiano donde el eje de las abscisas va a ser el conjunto A, el eje horizontal, y el eje vertical va a ser el conjunto B, el eje de las ordenadas. Bien, ahora vamos a identificar entonces todos los pares ordenados que pertenecen a la función. Vamos a tener entonces que para el menos 1, su imagen va a ser 1, porque menos 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces para el menos 1 vamos a tener el 1. Para el 0 vamos a tener el 0, como vemos acá en el origen. Para el 1 vamos a tener la misma imagen que el menos 1, que es el 1.
Y para el 2 vamos a tener el 4. Bien, entonces acá tenemos nuestros puntos. Dentro de un plano cartesiano. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tener este ejemplo, donde vamos a tener un conjunto A que tiene estos elementos de acá. Y vamos a tener un conjunto B que va a ser igual a todos los números naturales. Bien. Ahora vamos a definir una función que vaya desde el conjunto A hacia el conjunto B, pero B es el conjunto de los números naturales. Entonces vamos a tener que la función f va a ir desde A hacia los números naturales, tal que la imagen de cada elemento del dominio sea igual al valor absoluto más 1. Bien, vamos a definir acá, dentro de este mismo ejemplo, la función del valor absoluto. Vamos a tener acá al valor absoluto de un número x va a ser igual a x si x es mayor o igual que 0. Y va a valer menos x si x es menor que 0. Si analizan bien esta definición, pueden ver que x siempre va a ser positivo. Por ejemplo, si calculamos el valor absoluto de 5, de acuerdo a esta definición, va a ser igual a 5, porque 5 es mayor o igual que 0, entonces va a valer el mismo número, como vemos acá. Entonces esto va a ser igual a 5. Si tuviéramos un número negativo, por ejemplo el menos 3, de acuerdo a la definición, va a ser igual a menos por el valor de x, que en este caso nuestro x es menos 3. Entonces acá vamos a tener menos 3. Menos 3 porque vemos que acá el menos 3 es menor que 0. Entonces acá vamos a tener simplemente 3. Bien, ahora vamos a volver a nuestro ejemplo y vamos a definir nuestra función de la siguiente manera. Vamos a tener entonces al conjunto f, a la función, que va a tener los siguientes pares ordenados. Lo vamos a definir por extensión. Por ejemplo, para el menos 2, vamos a tener que es igual a 3, porque de acuerdo a la función va a ser menos 2, se va a convertir en 2 y le vamos a sumar 1, y esto me va a dar 3. Bien, acá tenemos entonces nuestra función definida por extensión. Bueno, esta función no deja de ser un conjunto que tiene estos pares ordenados. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser una representación cartesiana de esta función. Y vamos a tener entonces los siguientes ejes. Bien, tenemos este plano de acá y vamos a graficar nuestros puntos. Acá tenemos el origen, acá vamos a tener 1, 2, acá vamos a tener menos 1, y acá vamos a tener menos 2. Acá vamos a tener 1, 2, 3 y 4. Que es de las ordenadas, el eje vertical va a ser el codominio. Nuestro codominio en este caso son los números naturales. Entonces vamos a tener los naturales.
para el eje horizontal, que es el eje de las abscisas, vamos a tener el conjunto A. Bien, ahora vamos a graficar los puntos. Cuando tenemos menos 2, vamos a tener la imagen de 3. Entonces vamos a tener este punto de acá. Para el menos 1 vamos a tener 2. Bien, para el 0 vamos a tener 1, que es este de acá. Para el 1 vamos a tener 2. Y para el 2 vamos a tener 3. Bien, ya tenemos todos nuestros puntos. Y tenemos la representación cartesiana de esta función. Bien, vamos a hacer un ejemplo más. Bien, ahora vamos a tener una función que va a estar definida dentro de los números enteros. Entonces, como dominio va a tener a los enteros y como codominio va a tener igual a los enteros. Y se va a definir de la siguiente manera. Para todo elemento del dominio, la imagen va a ser igual a menos x más 1. Bien, noten acá que la función f es un subconjunto de los enteros al cuadrado. Bien, lo que vamos a hacer acá va a ser una representación cartesiana en un plano con dos ejes. Vamos a tener este plano de acá con los dos ejes. El eje vertical va a ser de los enteros y lo mismo para el eje horizontal, ya que la función está definida de los enteros hacia los enteros. Bien, vamos a tener acá entonces un número infinito de enteros. Noten que a diferencia de los anteriores ejemplos, teníamos conjuntos finitos, donde teníamos un número determinado de elementos, pero acá estamos definiendo directamente desde un conjunto de los enteros. Y vemos que dentro de los enteros hay un número infinito de enteros. Bien, podemos graficar entonces esta función a partir de unos cuantos puntos. Para cuando x valga 0, lo vamos a anotar acá, f de x va a valer 1. Cuando x valga 1, f de x va a valer 0. Cuando x valga menos 1, acá vamos a tener menos 1 por menos, esto va a ser 1, 1 más 1, esto va a ser 2. Cuando x valga 2, f de x va a valer menos 1. Bien, cuando x valga menos 2, f de x va a valer 3. Bien, tenemos acá entonces unos cuantos pares ordenados y lo vamos a graficar dentro de nuestro plano. Vamos a tener entonces el 0 y el 1. Acá vamos a tener el 0, el origen, y por acá vamos a tener el 1. Este va a ser entonces nuestro par ordenado 0, 1. Bien, el siguiente par ordenado es x1, f de x, 0.
Entonces por acá vamos a tener a1 y f de x va a valer 0. Entonces este par ordenado es 1 y 0. Bien, acá vamos a tener otro cuando x valga menos 1, que va a estar por acá. F de x va a valer 2 y el 2 va a estar por acá. Bien, entonces acá vamos a tener menos 1 y el 2. El siguiente par ordenado es 2 menos 1. Por acá va a estar el 2 y el menos 1 va a estar por acá. Venimos por acá y acá. Y este va a ser entonces nuestro par 2 menos 1. Bien, vamos a ir con este último par que tenemos, el menos 2 en x, que está por acá, y 3 en f de x. Entonces vamos a tener por acá al par ordenado menos 2, 3. Bien, estos son unos cuantos puntos que tenemos para graficar entonces nuestra función. Bien, pero ahora vamos a ver un ejemplo si es que cambiamos el dominio y la imagen de la función. En este caso teníamos dos conjuntos, un conjunto de los enteros que era el dominio y al mismo tiempo otro conjunto que es el mismo de los enteros en el codominio. Y por tratarse de enteros, solamente podemos limitarnos a usar puntos. Pero vamos a ver un ejemplo cuando tengamos esta misma función que va desde los reales hacia los reales. Bien, vamos a ver entonces ese ejemplo. Vamos a tener entonces la misma función f de x que va a ser igual a menos x más 1. Y f va a estar definida desde los reales hacia los reales. Bien, vamos a tener entonces acá el mismo plano cartesiano. Bien, entonces acá vamos a tener los mismos pares ordenados del anterior ejemplo, pero en este caso ya no vamos a limitarnos a usar solo puntos, porque la función está definida desde los reales hacia los reales. Como está definida en los reales, entonces acá podemos directamente unir todos estos puntos, porque para un valor que no sea entero, por ejemplo, el 0.5, para el 0.5 vamos a tener como imagen el 0.5 y ese punto vamos a tenerlo por acá. Si tuviéramos un menos 0.5, vamos a tener un 1.5 en f de x. Bien, entonces vamos a tener un punto por acá. Y vean que acá entonces podemos tomar otros valores, por ejemplo un 0.75, un 0.85, y a medida que tomemos valores vamos a tener puntos entonces cada vez más cerca entre sí. Por ejemplo, acá podemos tener un punto más cerca, por acá también, acá, para valores que se encuentren dentro de un intervalo, por ejemplo, entre menos 1 y 0. Si empezamos a tomar valores entonces, por ejemplo, dentro de este intervalo, de entre 0 y 1,
vamos a tener entonces puntos que van a estar más cerca entre sí, por acá. Y al final entonces, como se trata de una función que va desde los reales hacia los reales, simplemente vamos a tener acá una recta, que va a ser de la siguiente manera. Y vean que esta recta va a satisfacer para cualquier número que se encuentre dentro de algún intervalo. Por ejemplo, para el 0.5 vamos a tener este punto de acá. Y esta recta pasa por este punto de acá. Bien, entonces vamos a tener rectas como estas cuando tengamos que graficar alguna función que se encuentre dentro de los reales. En este caso, nuestra función va a ser un subconjunto de los reales. Bien, espero que les quede claro este ejemplo.